Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal desde mi humilde punto de vista. Pues bien, en el año de 1917 se redactó la Carta Magna, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución. Y todo esto sucedió bajo el mandato de Venustiano Carranza, el cual dejó tremendamente endeudado al país. Esto tiene gran relevancia, ya que esta deuda fue uno de los motivos por los que Álvaro Obregón aceptó firmar los tratados de Bucareli. La otra causa, y quizás la más valiosa para Álvaro Obregón, es que él quería el reconocimiento del gobierno mexicano por el gobierno de los Estados Unidos, ya que hasta ese momento el gobierno de México era como si fuera un gobierno usurpador, o sea, no le habían dado reconocimiento oficial. Por supuesto que dichos tratados violaban los principios básicos de nuestra Carta Magna, en especial el artículo 27. Desde ese entonces, este documento proclama la riqueza nacional es para los mexicanos y asimismo garantiza los derechos de todo el pueblo, convirtiéndose en la Carta Magna que hoy en día sigue rigiendo al Estado mexicano. Pues bien, Álvaro Obregón necesitaba este reconocimiento. Por lo siguiente, él pensaba que probablemente hubiera algún levantamiento en su contra o en contra del gobierno, y ya teniendo el reconocimiento de Estados Unidos, contaría con el apoyo de ellos para aplacar ese levantamiento. Y esta necesidad fue explotada por los Estados Unidos, redactando los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli reciben el nombre de tratados de Bucareli porque precisamente se firmaron en un edificio que pertenecía al gobierno de México y que estaba en el número 85 de la calle de Bucareli, cuyo texto se compone de 10 artículos. Dicho texto empieza con el compromiso de reanudar el pago de la deuda externa, misma que había suspendido Venustiano Carranza, y también se tenía que reparar el daño causado a los estadounidenses durante la Revolución Mexicana, y también estipula la derogación del artículo 27 para devolver los beneficios y concesiones tanto de las compañías petroleras como de las compañías mineras que se habían otorgado durante la presidencia de Porfirio Díaz. Cabe mencionar que estos acuerdos fueron impopulares y por meses el Senado de la República se negó a ratificarlos, alegando que se trataba de una traición a la patria, siendo el principal opositor el senador del Partido Cooperativista, Francisco Leal Jurado, quien organizó a casi todos los senadores para que mediante del ausentismo no pudieran completar los 38 votos necesarios para poder aprobar estos tratados, ya que se requerían esos votos forzosamente, por lo que asesinaron al senador Francisco Leal Jurado en enero de 1924, y finalmente fueron aprobados en febrero. El mismo mes, estos tratados se dieron a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación, o sea, que los 10 artículos que estipulaban estos tratados se dieron a conocer a todo el mundo prácticamente. Ahora bien, se dice que hay artículos secretos, llamémosle confidenciales,
Sí, esto yo lo traté de averiguar y hay quienes dicen que sí existen, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que se trata de un mito. La verdad, no puedo ni negarlo ni afirmarlo. Lo que sí puedo decirles es que, suponiendo que existan arreglos secretos, carecen de valor legal, ¿sí? Aún habiendo sido firmados por el que entonces presidente, que era Álvaro Obregón. Y si Álvaro Obregón los firmó, una vez que se termina su periodo de gobierno, o sea, al día siguiente, automáticamente ya no tiene valor el arreglo que él haya firmado. Los arreglos, para que tengan valor, tienen que haber sido firmados por un mínimo de 38 senadores mexicanos y otro tanto de senadores norteamericanos. Es por lo que yo creo que efectivamente los que dicen que se trata de un mito, efectivamente se trata de un mito, creo yo. La verdad es que no puedo ni asegurarlo ni negarlo. Pero lo que sí se sabe es que una de las cosas a las que se comprometía México en esos tratados era, en primer lugar, a no fabricar armamento, a no tener tecnología para el tratado de las gasolinas, o sea, para la petroquímica. Tampoco podía fabricar motores de combustión interna, tampoco podía fabricar aviones. Lo que me trae a la memoria que yo sabía, que a mí me platicó mi papá, que hasta el año de 1923 en México sí se fabricaban aviones. Sí, él me dijo que esta fábrica de aviones que existía en México, lo que pasó fue que una compañía gringa vino, la compró y se llevó prácticamente tanto a los propietarios o inventores de los aviones como a los trabajadores a Estados Unidos y que allá lo siguieron trabajando. Pero hoy estaba yo checando en internet y en internet dicen que no hay la documentación necesaria como para firmarlo, pero que ellos dicen que creen que se dejaron de fabricar precisamente por respetar los tratados de Bucareli. La verdad es que sucedió hace tanto tiempo que va a estar muy difícil traer una verdad absoluta. Pero bueno, el caso es que no fabricamos aviones. Bueno, pues bien, el general Calles, en diciembre de 1924, rechazó los tratados de Bucareli. Y entonces, obviamente, que después de los tratados de Bucareli, las empresas norteamericanas, inglesas y holandesas fueron las que se hicieron cargo de extraer el petróleo en México y de refinar las gasolinas. Eso así era. Pero con la gran ventaja para ellos que pagaban muy malos sueldos y definitivamente casi no pagaban impuestos. Calles lo que hizo fue cobrarles unos impuestos altísimos y limitarlos en su producción, o sea, les puso muchas trabas y definitivamente por lo menos ya quedaba algo de dinero, más bien mucho de dinero a México, ¿sí? Y esto sucedió en 1924 y fue hasta que Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo, que todo el mundo sabemos, él fue el que expropió las compañías petroleras. Con la expropiación de las compañías petroleras, en aquella época el general Cárdenas se comprometió
a pagar el costo de las plataformas, de las refinerías, de toda la maquinaria que se usaba para la extracción de petróleo. Él se comprometió a pagar. En las compañías, todas las americanas, las inglesas y las holandesas, se retiraron, ahora sí que hasta burlándose, porque pensaron que México no iba a poder ni extraer el petróleo ni refinar sus gasolinas. Sí, ahora en caso de que pudieran extraer el petróleo, ayer lo comenté, que Estados Unidos solicitó a todos los países del mundo el que no se le fueran a comprar ni una gota de petróleo a México, por un lado, pero por el otro lado, también todos los insumos que se necesitaban para la elaboración de la gasolina, estos se producían en Estados Unidos y automáticamente le dejaron de vender estos insumos a las compañías petroleras, pensando que no iban a poder elaborar gasolina. Se dice que estos químicos, con estudios que se hicieron en el Politécnico y en la facultad, en la universidad, que lograron desarrollarlos y que pudieron al fin producir las gasolinas. Eso es lo que se dice. Yo en lo particular, desde mi humilde punto de vista, me imagino que lo que pasó fue que Alemania le dio a México la fórmula, ¿sabes qué? Con esta fórmula preparas los insumos, la materia prima para preparar tus gasolinas. Es lo que yo me imagino. ¿Sí? Porque fue demasiado rápido que empezaron a producir gasolina en México. O sea, no hubo escasez de gasolina. Entonces, si no hubo escasez de gasolina, fue porque de alguna manera supieron luego cómo elaborar la materia prima que se necesitaba para la elaboración de gasolina. Exactamente cómo fue que lo obtuvieron, eso sí, es lo que yo me imagino, pero la verdad es que no lo puedo afirmar. Bueno, el caso es el siguiente, que a principios del mes de agosto del 2018, siendo ya presidente electo, un mes después de las elecciones, resulta que Trump le propone a Andrés Manuel la cosa de firmar un nuevo tratado de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Obviamente que ya traía redactado el tratado para que lo firmara Andrés Manuel. Andrés Manuel se negó rotundamente a firmar ese tratado porque en ese tratado prácticamente Trump le decía a México que por X cantidad de dólares ya le iba a ceder totalmente todo lo que quedaba de Pemex y de las CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, México se iba a quedar sin producir petróleo y sin producir gasolina. Y Andrés Manuel se negó rotundamente y dijo que eso no lo firmaba nunca a ningún precio. Cualquiera pensaría que Trump se iba a molestar y al parecer no se molestó, todo lo contrario. Dijo, ¿sabe qué? Entonces, redáctelo usted el Tratado de Libre Comercio, lo revisamos y nos ponemos de acuerdo y lo firmamos. Y efectivamente Andrés Manuel redacta el documento, lo presenta y lo único que le pide Trump a Andrés Manuel que le agregue es la cosa de que le aumente el sueldo a los trabajadores de la industria automotriz. ¿Esto con qué objeto? No lo hizo pensando en el bienestar de los trabajadores, lo hizo pensando en que si aumentaban el sueldo, el salario a los trabajadores de la industria automotriz y la ponían a la par
la mano de obra que en Estados Unidos, la industria automotriz se iba a regresar a Estados Unidos y ya se iban a fabricar allá los automóviles. Esto era el propósito de Trump, pero no sucedió así. Sí se aumentaron los sueldos, efectivamente, pero la empresa automotriz sigue estando en México. Obviamente deben de tener motivos por los cuales se quedaron. No sé, a lo mejor sienten que los mexicanos son más trabajadores o más capaces que los trabajadores de allá, o los impuestos son más baratos. No han dicho el por qué, pero se quedaron. Lo que sí también desencadenó esto fue que Andrés Manuel elaborara la nueva ley de los trabajadores, ¿sí? A donde se aumenta el precio y a donde se indica con claridad la cosa de que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de elegir a sus dirigentes en una forma democrática. ¿Por qué? Porque ya no van a necesitar los líderes que tenían antes, que los líderes que tenían antes definitivamente eran líderes que trabajaban para los patrones, ¿sí? Y ellos, con que ellos se llevaran lo suyo, ellos siempre iban a tener con sueldos mínimos a los trabajadores, y los únicos beneficiados eran los líderes de los sindicatos y los dueños de las empresas. O sea que se hizo la nueva reforma laboral que sí benefició a los trabajadores, no nada más de la industria automotriz, sino a los trabajadores de todo el tipo de industrias. Y esto es bueno. También ese día, todo esto sucedió en San Luis Potosí, en una conferencia que dio Andrés Manuel ahí en el mes de agosto, o sea, un mes después de las elecciones. Ese mismo día dio a conocer que ya se había llegado a un acuerdo sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Con Canadá y Estados Unidos. Y dio a conocer que la única condición que había puesto Estados Unidos había sido esa. Pero también dijo lo siguiente: México es un país libre y soberano que puede y tiene todo el derecho a ejercer su soberanía de su energía petrolera y sus recursos naturales. Esto sí fue un verdadero triunfo el que se obtuvo para México. Y parece ser que así fue. Ahora, yo también desde mi humilde punto de vista, siento que Trump se dio tan fácilmente, no porque estuviera conforme, sino porque, ahora sí que viendo la historia de los últimos años de México, ha de haber dicho: en cuanto Andrés Manuel tome posesión, le ofrecemos unos cuantos miles de millones de dólares y va a aceptar vender la industria petrolera. Y no sucedió. Y para ser totalmente franco, yo también dudaba que Andrés Manuel llegara en la situación que estamos actualmente, que es muy buena, a estas fechas. Yo estaba esperando que Andrés Manuel cambiara en los primeros 15 días, en el primer mes y medio, y no cambia. Y ya ahorita es mucho lo que ha prometido, pero también es mucho lo que ha cumplido. Entonces realmente se ve que sí trae buenas intenciones. Ya ahorita es hora de que no nada más los mexicanos, sino los gobiernos de casi todo el mundo ya están confiando en México, sobre todo en Andrés Manuel. ¿Cuándo se había visto que tantos países estuvieran interesados en invertir en México? Si se supone que iba a haber una devaluación, que iba a haber aumentos increíbles en el precio de la gasolina, y no se ha dado. Y ya son muchos los países que quieren invertir en México.
Ya ahorita está Alemania, está China, Rusia, Japón. Ya hay muchos países que quieren invertir y no son centavos, son millones. Ahora, lo increíble del caso es que también hay empresas gringas que quieren invertir en México. Invertir con las condiciones que Andrés Manuel está poniendo, que definitivamente ya dijo que todas las empresas que quieran venir a trabajar en México tienen que pagar impuestos. No va a haber condonaciones de impuestos. Así es de que, pues esperemos que esto sea el principio de un final feliz. El día 1 de julio, que cumple un año de haber sido electo, él quedó muy formalmente de que ese día va a dar a conocer ya todas sus cartas. Así es de que hay que esperar ese día porque la verdad yo creo que nos tiene sorpresas muy, muy grandes y agradables y que seguramente van a ser para el bienestar de todo el país. Y no creo que venciéndose los 45 días que dio Trump vaya a atrever a ponernos aranceles. Ahora, si esto llegase a suceder, yo también creo que Andrés Manuel está buscando ahorita la forma de diversificar el mercado, de hacer tratados de libre comercio con Europa, obviamente China, Japón, Rusia, y yo siento que si Trump sigue en el mismo plan, el que va a salir perdiendo va a ser Trump. Así es de que vamos a ver qué pasa. Señores, sin más por el momento, les agradezco mucho. Les pido de favor que los que no estén suscritos se suscriban, que le den like, dedito para arriba, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y por favor vean mis otros videos. Tengo videos muy interesantes, les van a gustar. Que pasen la mejor de las noches, que Dios los bendiga. Hasta mañana.